Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo 27 de septiembre. Agradecemos a nuestro Dios por este día y por el primer culto dominical en esta estación de otoño. Les damos una calurosa bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Fe y Gracia y vamos a iniciar con este culto poniendo en las manos de nuestro Dios el culto, para que pues sea de bendición para nosotros y para ustedes también, hermanos. Así que vamos a orar. Bendito Padre y Señor eterno que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te agradecemos, Padre, en esta mañana la oportunidad que nos das, Señor, de llegar a ti en oración a través de tu Hijo Jesús. Y, Padre, también la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, Señor, y de poder alabarte, Señor, con estos himnos que próximamente vamos a entonar, Señor. Pedimos que tú nos des el entendimiento, Padre, para entender la letra, que la podamos entonar, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú eres el único Dios vivo, Señor, y verdadero, y que tú solamente mereces la honra y la gloria. Padre, agradecemos por cada uno de las personas, Señor, nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que, Padre, tú les des sabiduría, Señor, y que les des todos los días el hambre, Señor, de ir a ti a la lectura, Señor, de tu palabra y en oración. Ponemos en tus manos, Señor, este culto, pidiéndote que te agrades de las alabanzas y que, Señor, tú bendigas al predicador en esta mañana para que él, Señor, venga y traiga solamente tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento para que podamos recibirle de la mejor manera y que podamos, Señor, cambiar lo que tú quieres que cambiemos, Padre. Entonces te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en sus hogares, los voy a invitar a que juntos cantemos el siguiente himno que tiene por título Jesús es mi Rey soberano. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este bello himno. Y ahora, hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias y que leamos juntos Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, del versículo 27 al versículo 30. Les voy a dar 5 segundos para que lo busquen y me acompañen en esta lectura. Muy bien, dice Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y ahora nuevamente los voy a invitar a que en sus hogares nos acompañen a entonar el siguiente himno, que tiene por título «Cuán grande es Él». Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán
Damos gracias a nuestro Dios por las alabanzas que hemos escuchado y entonado el día de hoy. Ahora, hermanos, los voy a invitar a que pongamos atención a la parte que viene, que es la predicación de la palabra de nuestro Dios, a cargo de nuestro pastor Cristóbal Jiménez Jiménez. Que Dios les bendiga. Es una bendición, hermanos, poder llegar nuevamente a sus hogares este día domingo, día del Señor, día en que nos reunimos en esta situación en nuestros hogares para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que podamos disfrutar de ello. Saludamos a todos nuestros hermanos que se congregan para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y a cada uno de ustedes les enviamos un caluroso abrazo. No olvidemos seguir orando por nuestros hermanos que de alguna u otra forma están pasando por circunstancias complicadas en cuanto a su salud, pero también por aquellos que de alguna manera en el sentido material puedan estar pasando dificultades, y les animamos de todo corazón para que si hubiese alguna necesidad, con toda confianza nos puedan decir y podamos ver la manera de cómo auxiliarles. Estamos para servirnos los unos a los otros como la palabra del Señor nos dice. Vamos a tener una palabra de oración entonces para introducirnos a nuestro mensaje de esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia, por el amor que tú nos muestras, por la provisión que traes a nuestra mesa todos los días, oh Dios, y esta es una gran bendición que no podemos pasar por alto. Te suplicamos que en este día nuestros corazones puedan estar sensibles a tu palabra y que podamos aprender de ti, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, por favor, y permite que podamos concentrarnos en lo que tu palabra nos enseña en este día. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Muy bien. Hay una frase que dice de la siguiente manera: tus palabras dicen lo que tú pretendes ser. Tus acciones reflejan lo que en realidad eres. En toda la historia y en cada generación de los seres humanos, siempre se vislumbran males que pudiéramos decir males morales. En cada generación ha sido una constante el hecho de encontrar males que se tienen que ir enfrentando conforme van apareciendo. Nuestra generación no escapa de sus propios males, aunque tenemos que reconocer que muchos de esos males no son nuevos, sino que son males que han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano. La contaminación inmoral, que es uno de los males, grandes males de nuestra sociedad y en el ser humano particularmente, ha acercado no solo a personas casadas, sino también a personas solteras, quienes en lugar de huir de esta contaminación inmoral, parecen deleitarse, la acarician, se complacen o se gozan. Los cristianos no podemos decir que estamos exentos de estos males o que podemos escapar de ellos, pues eventualmente somos seducidos por esta inmoralidad, y si cedemos a ella, indudablemente nos encontraríamos seriamente pecando contra Dios. Hoy quiero tocar un tema muy particular de la Escritura y le he titulado a este sermón El corazón adúltero, y quiero tomar como base el pasaje de Mateo capítulo 5 del versículo 27 al versículo 30 que ya nos hizo el favor nuestro hermano Irán de leer, pero quisiera volver a leerlo para tenerlo presente, porque de allí vamos a desarrollar el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Dice la palabra del Señor de esta manera, Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado
al infierno. Al ver esta porción de la palabra del Señor, podemos notar que habla del verdadero espíritu del mandamiento de no cometer adulterio. El Señor Jesucristo está en el marco o hablando en el marco del Sermón del Monte, instruyendo a sus discípulos y a la multitud que lo escuchaba de cómo deberían comportarse aquellos que deseaban entrar al reino de los cielos. Es decir, a todos aquellos que querían entrar y estar bajo el gobierno eterno de Dios. Tenían que practicar realmente lo que la palabra de Dios enseñaba, de tal forma que un planteamiento que podemos hacernos para esta mañana es el siguiente: la violación del séptimo mandamiento verdaderamente se encuentra en el corazón. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña sobre este tema y por qué tendríamos que tocarlo? De este pasaje podemos disertar algunas o encontrar algunas lecciones muy puntuales que nos puedan ayudar a discernir lo que verdaderamente el Señor espera de nosotros. Así que, pensando en lo que el pasaje nos enseña, la primera lección que podemos considerar es lo que yo llamaría la esencia del mandamiento. El versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En una porción anterior el Señor había dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero ahora dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás o no cometerás adulterio. De tal manera que tenemos que ver la esencia de este mandamiento, porque es un mandamiento importante que el Señor da en su palabra, dado que el adulterio en la Biblia es un concepto que en ocasiones se refiere de manera literal a él y en otras ocasiones de manera espiritual, pero de acuerdo a este texto, a este pasaje que estamos considerando, habla literalmente del adulterio como tal. Es decir, habla de aquel pecado que tiene que ver entre la unión de un hombre y una mujer casados o una persona soltera con una persona casada. Todos sabemos, quienes hemos estudiado la Biblia y nos hemos metido un poco a su historia, sabemos que desde la antigüedad la gran mayoría de las naciones, la gran mayoría de ellas, tenía este concepto del adulterio como un pecado y era sancionado por la ley, era considerado un delito. Con el transcurrir de los años, las naciones y los gobiernos han ido legislando y han ido acomodando a las circunstancias, de tal forma que en muchos países hoy en día ya no se ve como un delito. Ya lo dejan solamente a la cuestión familiar y legal para poder disolver un matrimonio o una familia en el sentido de cuando se comete este pecado. Los hombres han tomado el lugar de Dios para legislar en cuanto a lo que su palabra nos enseña. De tal forma que ha pasado este concepto del adulterio a un segundo término. Pero en su esencia este es un mandamiento divino, es un mandamiento dado por Dios. 3 palabras encierran este poderoso mandamiento que Dios ha dado para el bien de la humanidad. Dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Hay una negación o una prohibición más bien en la primera palabra. Hay una prohibición a una acción que es el cometerlo, ejecutarlo, de un concepto bíblico que es el adulterio. Este es el séptimo mandamiento encontrado en la palabra de Dios, particularmente en la ley. Aquella ley que estableció el decálogo que se conoce como los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Ahí encontramos por primera vez este mandamiento, aunque no propiamente estaba de una manera tan estipulada, que en otros pasajes de la Escritura encontramos que el hombre tenía conciencia de lo que Dios prohibía en su palabra. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, establecido. Quebrantarlo entonces sería sancionado seriamente por Dios. Pues la Biblia dice en Levíticos capítulo 20, versículo 20 de la siguiente manera: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La palabra de Dios es muy específica en cuanto a la sanción que Dios establecía respecto a una persona que cometía adulterio, que llegaba al punto de violar o violentar este mandamiento de parte de Dios. La seriedad entonces del mandamiento de Dios no deja ningún lugar a dudas respecto a la seriedad que se consideraba el castigo para el quebrantamiento de este mandamiento, porque según la palabra del Señor en Levíticos 20:20 debían morir. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálata o a las iglesias de Galacia, escribe en el capítulo 5, versículo 19 lo siguiente, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si tomamos y notamos lo que este pasaje nos enseña, en esta lista que da el apóstol Pablo, de los primeros 4 pecados enlistados allí, que son los que he mencionado, que son señalados como pecado, está en primer lugar el adulterio. Es señalado como un pecado procedente de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa del hombre, de esa naturaleza esencial que hay en el ser humano que lo inclina siempre a pecar. Por eso, cuando vemos lo que la palabra de Dios dice en este pasaje, no cometerás adulterio, no solamente podemos pensar que es un mandamiento divino, sino también es un mandamiento preventivo. ¿Preventivo en qué? ¿Preventivo para qué o para quién pudiéramos preguntarnos? Es indudable que todos los mandamientos del Señor, dados en su palabra, para sus hijos, para su pueblo, buscan prevenir algo que a la postre causará daño. Por ejemplo, Dios busca, al prevenir con este mandamiento, busca prevenir la santidad en el matrimonio. Desde mucho antes que se promulgara la ley, o desde mucho antes que aparecieran los 10 mandamientos en Éxodo 20, encontramos en el libro de Génesis ejemplos que nos dan la pauta para considerar cómo era o cómo conceptuaban o cómo consideraban los hombres el hecho de tomar algo que no les perteneciera, en este caso a la mujer de su prójimo. Encontramos algunos ejemplos que sería bueno que los consideráramos. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, los versículos 10 al 18, estamos hablando de un hombre llamado Abraham, al cual Dios llama de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida. Y cuando Abraham sale, dice la palabra de Dios que él toma todo lo que tiene, toma a su mujer, toma a su sobrino Lot y parte camino a Canaán, una tierra que él no conocía. Cuando llega ahí y se establece, según dice la palabra del Señor, llegó el momento en que hubo una gran hambre en la tierra. Y Abraham tuvo que descender de Canaán a Egipto para buscar alimento, para buscar la provisión. Pero cuando llegó a Egipto, algo que él llevaba en mente y en el corazón y platicado ya con su esposa, le dijo: cuando lleguemos ahí, tú vas a decir que eres mi hermana, porque si no, los egipcios podrán matarme a mí y no te van a reservar la vida a ti. Tú vas a decir que eres mi hermana, porque eres una mujer de hermoso aspecto y ellos seguramente van a fijar la mirada en ti. Dios no olvida la historia de sus siervos, ni de sus hijos. Él está pendiente de esto. Vemos en este pasaje, hermanos, que efectivamente los egipcios admiraron la hermosura de Sara. Y cuando pudo haber pensado a alguien o el faraón que la llevaron a su casa, tocar a la mujer del hombre, al cual la Biblia llama el padre de la fe posteriormente, Dios intervino de manera maravillosa en esta historia. Dios mandó plagas, dice la palabra de Dios
de tal manera que Faraón se asustó y decidió que mejor Abraham se regresara a su tierra. Le dio bienes y Abraham llegó a ser un hombre muy rico. Dios tuvo que intervenir en la historia de este hombre, aún entendiendo el alcance teológico de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Interviene de una manera tan extraordinaria para beneficio y la santidad de la unión matrimonial de este patriarca. Otra ocasión, dice la Biblia en Génesis capítulo 20, los versículos 1 al 7. Una vez más encontramos a Abraham en una situación completamente difícil. Ha venido ya aquel momento histórico cuando él tiene que separarse de Lot, su sobrino. Y después Abraham va a rescatarlo a Sodoma y Gomorra y Dios destruye estas ciudades. Y posteriormente dice la Escritura que Abraham tuvo que establecerse en el Negev, al sur de Jerusalén. Y ahí se estableció, dice, en un lugar llamado Gerar, una ciudad filistea. Y una vez más, cuando Abraham llega a ese lugar, él también le dijo a su esposa que tenían que actuar de una forma muy, prudente. Y dice la Biblia allí, hermanos, que cuando llegó allí, dijo, tú vas a decir que eres mi hermana. Y el rey de Gerar, Abimelech, la tomó para sí. Tomó a Sara y se la llevó y la tuvo allí. Pero Dios una vez más interviene para defender a este hombre y para defender la unión matrimonial de este patriarca. En sueños Dios le habló a Abimelech. Y no permitió Dios que este hombre tocara a la mujer de Abraham. Tan maravillosa es la palabra de Dios que cómo el Señor interviene en la historia de los seres humanos para prevenir, para cuidar lo que Él ha estipulado que no debe quebrantarse, que no debemos denigrar y que no debemos hacer a un lado. Dios una vez más, podemos ver aquí, interviene hablándole en sueños a Abimelech y librando el matrimonio de Abraham. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis 20, en el versículo 7, dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido una vez que se da cuenta Abimelech y que Dios le habla, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech entonces entrega la mujer a Abraham. En 2 ocasiones, Abraham persuade a su esposa a mentir. En 2 ocasiones la expone para ser envilecida. Pero Dios interviene en la historia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña en realidad que para Dios el matrimonio es algo importante y que este mandamiento del adulterio es tan penalizado por la palabra de Dios que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo importante que es para Dios el no quebrantarlo. Pasan los años. Si pudiéramos sacar cuentas, dice la Biblia que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años y murió de 175 años. Han pasado más o menos 75 años, pudiéramos pensar en números redondos o un poco más. Isaac ya está casado, ya tiene hijos y tiene que emigrar por una hambruna también y establecerse en uno de los mismos lugares que se estableció su padre, en la ciudad de Cedar. Y una vez más, Isaac persuade a Rebeca para que dijera que era su hermana. Y Abimelech, el rey de la ciudad, la toma para sí. Pero Dios provocó una circunstancia en la que este hombre pudiera darse cuenta del engaño de Isaac, de la mentira que estaba diciendo. Vio que acariciaba a su esposa Rebeca y entonces él le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cualquiera lo hubiese tomado y entonces hubieses hecho que viniera el pecado sobre nosotros. Una vez más, hermanos, Dios interviene, provoca una circunstancia y salvaguarda la integridad del matrimonio de Isaac y de Rebeca. Notemos en todos estos ejemplos que Dios siempre ha cuidado
la relación matrimonial. Notamos también en estos casos que fueron los mismos esposos los que expusieron a sus esposas al punto de cometer infidelidad. Pero Dios intervino en la historia de estos hombres. Pero aun y cuando ellos lo hubiesen hecho con el consentimiento y platicado, esto no era aceptable delante de Dios. Porque en estos casos Dios tuvo que hacer algo para cuidarlos. Por eso cuando vemos lo que la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, debe resonar en nuestra mente lo importante que es para Dios el que nosotros pongamos tanta atención en este sentido. Los especialistas dicen que las razones por las que las personas llegan a quebrantar este mandamiento es por insatisfacción en la relación, o es por falta de atención o de tiempo y de dedicación a la relación, o es por falta de educación sexual, dicen incluso algunos. Otros dicen que a veces se hace por cuestión de venganza, u otros por un patrón de conducta aprendido. Notamos que Abraham había hecho algo similar o Isaac hizo algo similar a lo que había hecho su padre, mentir y decir que era su hermana, poniendo en riesgo no solamente la integridad de su esposa, sino el quebrantar el mandamiento de Dios, de no cometer adulterio. El libro de Hebreos, o a los Hebreos, dice en el capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dado que el matrimonio es santo, es divino, es algo establecido por Dios. Dios no habría de dejarle al libre albedrío al hombre para que cuidara de su relación matrimonial, aunque le pide, ese es su deber y es su obligación del ser humano que está casado. Dios entonces establece un mandamiento para conservar y cuidar la pureza del matrimonio, porque no solamente este mandamiento busca prevenir la santidad en el matrimonio, sino busca prevenir la santidad personal. No cometerás adulterio, dice la palabra de Dios. No es un mandamiento solo para conservar la santidad en la relación matrimonial, sino incluso para cuidar la santidad personal del creyente. Es posible que alguno de los que esté escuchando este mensaje pueda decir, pero ¿cómo podría aplicar este mandamiento a mi vida si yo no soy casado o no soy casada? ¿No sería más bien que este tema debería ser predicado o explicado o dado en una reunión de matrimonios o solo para matrimonios? Yo diría sí y no. Sí, porque en realidad los matrimonios necesitan ser fortalecidos y necesitan ser educados bíblicamente. Y efectivamente podría ser solo para este grupo. Pero diría no, porque en realidad lo que la palabra de Dios nos enseña aquí tiene que ver con todos los hombres que lo buscan. Si recordamos el contexto de este pasaje, el Señor le está hablando a una multitud y a sus discípulos. ¿Significa que todos estaban casados? Seguramente no. Desde luego que no. Podemos asegurarlo. No creo que todas las personas hayan estado casados ahí escuchando al Señor y que el Señor estuviera diciéndole, bueno, esto nada más es para ustedes. El Señor está diciendo a todo aquel que lo busca, a todo aquel que quiere ser parte del reino de Dios, debe conservar la pureza o la santidad en su vida. Y por eso Dios pone este mandamiento como un mandamiento preventivo para cuidar la santidad personal de cada creyente. Un buen ejemplo para ello, hermanos, y que es aplicativo, es el caso de la vida de José. José no era casado, desde luego que no. Era un hombre, era un joven que había sido vendido por sus propios hermanos y llevado cautivo como un siervo, como un esclavo. Y la Biblia dice en Génesis 39 que este hombre, cuando estuvo allí, Potifar lo dejó al pendiente de su casa, al servicio de su hogar, y su mujer, la mujer de Potifar, lo persuadía, lo hostigaba, lo presionaba. Y José recordó que al hacer esto,
si él lo hacía, si él se dejaba dominar por sus pasiones y por sus deseos, no solo iba a deshonrar el matrimonio de su amo, sino que pecaría contra Dios e iba a deshonrar su propia vida y su propio cuerpo. Realmente, cuando Pablo habla sobre este tema, en Gálatas 5:19 y en 1 Corintios 5:9, estaba escribiéndole a iglesias locales. Y en una iglesia hay personas casadas y hay personas solteras. Así que este tema aplica tanto a hombres como a mujeres, tanto a casados como a solteros, porque mientras en ti y en mí corra sangre por nuestras venas, estamos expuestos a quebrantar el mandamiento de Dios. Hoy en día la violación de este mandamiento es tanto por parte de hombres y de mujeres. Las estadísticas son tan alarmantes en realidad, porque prácticamente van a la par, aunque antiguamente se pensaba y se estilaba que solamente era el hombre el que cometía. Era muy raro escuchar que una mujer cometiera adulterio. Hoy en día eso es algo tan común para nuestra sociedad y nosotros tenemos que estar bien precavidos, hermanos, porque somos parte de una familia, somos parte de un pueblo, somos parte de una iglesia, tenemos nuestros hijos, tenemos a nuestras hijas que van creciendo y van viendo y van observando, y tenemos nuestros hermanos a quien tenemos que edificar con nuestro propio comportamiento y nuestra propia conducta. La primera lección que podemos aprender del séptimo mandamiento es la esencia del mismo. Es un mandamiento divino y es un mandamiento preventivo. La segunda lección que podemos encontrar es la interpretación del mandamiento. Hay aquellos que acusan al Señor de reprimir los deseos naturales del ser humano, de robarle al hombre y a la mujer el gozo natural con el que fueron creados, que vienen inherentes a su propia vida. No obstante, tenemos que considerar que la sexualidad es algo, tiene la capacidad creativa y de gozo, pero también tiene la capacidad de daño y de ser destructiva de relaciones. Por eso el propósito del Señor es proteger el gozo, apremiando a sus hijos a que huyan de comportamientos que puedan destruirlo, y particularmente la violación de este mandamiento. Por eso, en este mandamiento, cuando el Señor lo da, había una concepción que yo le llamaría una concepción popular. Dice el versículo 27, la primera parte. Oíste que fue dicho. La ley decía, no cometerás adulterio. Los escribas y fariseos enseñaban, no cometerás adulterio. En realidad enseñaban lo que la palabra de Dios decía. El mandamiento apelaba a la voluntad y a la conciencia del hombre. No cometer adulterio obviamente apelaba a que el hombre pudiera reaccionar. Algo muy notorio que vemos en la palabra de Dios es que estos grupos de líderes religiosos, de estudiosos de la palabra de Dios, tanto escribas como fariseos, sus enseñanzas contradecían lo que verdaderamente la palabra de Dios implicaba para sus hijos. De tal forma que la concepción popular de aquel entonces de estos grupos era que mientras no lo hicieras físicamente, no podías ser acusado de estar violando el mandamiento. Cuando estaba estudiando esta porción, no pude evitar recordar a un tío mío, que ya falleció. Él en su juventud, por un accidente, perdió la visión en uno de sus ojos. Y a él le gustaba el béisbol. Y como él no podía jugar, pues por la cuestión de la pelota muy chiquita y la velocidad, entonces él siempre se ponía de umpire. Y cuando el pitcher lanzaba la bola hacia el home y escuchaba la voz de los aficionados que estaban viendo el juego, decían, eso fue strike. Y él en broma le preguntaba al bateador, oyes, ¿abanicaste con el bat? Y si el bateador le decía, no, entonces bola, aunque fuera strike, porque él no podía ver. Así eran los fariseos. Mientras tú no lo hagas físicamente, entonces no hay problema.
Tú no has violado el mandamiento de Dios. Era la concepción popular y en esencia era cierto, porque textualmente la Biblia dice eso. Ellos, siendo estudiosos de la ley, estoy seguro que ninguno de ellos ignoraba que las relaciones íntimas son lícitas solamente en el matrimonio, pero lo importante para ellos era guardar la apariencia del acto, creyendo que Dios estaba contento con ellos. Escuchaba por allí a un pensador cristiano que en muchos países de Latinoamérica no se juzga a sus gobernantes porque hayan violado este mandamiento. No es tan importante para la gente la calidad moral de sus líderes, pero para Dios sí es importante la calidad moral de sus hijos. Nunca debemos olvidar eso. En realidad, lo importante no solamente debe ser el hecho de la apariencia externa, sino incluso ir más allá. Imaginémonos que estamos en el culto presencial y viene la familia X, ha salido de su casa muy temprano para llegar al culto, pero antes de salir de casa, el esposo y la esposa tuvieron una discusión muy fuerte, tan fuerte que el esposo sentía morirse. No quería morirse, sentía morirse, pero del coraje que traía por aquel problema con su esposa. Llegaron al templo, saludaron sonriente a los hermanos y comenzaron a cantar: vine a alabar a Dios. Y mientras están cantando, la esposa quería acercarse al esposo y el esposo simplemente la rechazaba. Pero él cumplió el mandamiento de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cumplió con el hecho de cantar un coro al Señor. Pero en su corazón, en su interior, no quería que su esposa lo rozara y que ni siquiera lo tocara. Pregunto, ¿realmente Dios se agradaría de este creyente? La respuesta es sencilla, hermanos, y la sabemos. Porque ¿cuál es tu corazón? Ese eres tú en realidad. Y así actuaban los fariseos, y así es como muchos creyentes podemos llegar a actuar. Por eso, cuando vemos esta expresión, tenemos que considerar esa concepción popular que tenían los escribas y fariseos. Mientras no lo hagas, no hay problema. Pero el Señor tenía una concepción bíblica profunda de lo que en realidad implicaba el mandamiento. Por eso el versículo 28 comienza diciendo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero yo os digo, dice el Señor, ¿que acaso el Señor venía a cambiar lo que la ley decía? No, definitivamente no, pues Él escribe, o Él dice en el versículo 17 de este mismo capítulo 5, lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. El Señor vino a cumplir la ley, Él no vino a abrogar la ley, pero sí vino a darle el sentido correcto a la ley, cosa que no hacían los líderes religiosos, cosa que no hacemos muchos creyentes hoy en día, de no darle el verdadero sentido a la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso cuando el Señor habla a sus discípulos y a la multitud que lo escuchaba, en el versículo 20 de este mismo capítulo le dice lo siguiente: pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo, Señor? ¿Nos pones un estándar más alto que a cualquier persona? Dios dice sí, efectivamente, el estándar es más alto, porque no solamente se trata de hacer algo o hacer lo otro. ¿Cómo podríamos entonces, tendríamos que preguntarnos, cómo podríamos entonces
cumplir esa justicia que Dios nos pide, la cual nos pide que sea mayor a los escribas o a los fariseos. ¿Qué deberíamos hacer para que Dios pudiera estar complacido con lo que hacemos? Cuando el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El Señor estaba apuntando al verdadero problema, al centro del verdadero problema. ¿Dónde estaba el problema para quebrantar el séptimo mandamiento? Dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. ¿Estaba el problema en mirarla? No, porque si el problema estuviera en que solo era en mirarla, pues ningún ser humano pudiera estar justificado. Todos tendríamos que ser condenados por mirar a una persona del sexo opuesto. Desde luego tendríamos que ser culpables de quebrantar este mandamiento. El mismo Señor nos aclara dónde está el problema y nos exhorta a cuidarnos de no caer en él. El problema, dice el Señor, está en mirar para codiciar. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No solamente se quebrantaba el séptimo mandamiento, se quebrantaba el 10º mandamiento, que la palabra de Dios pronuncia: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, nada de él tú codiciarás. El sentido literal de lo que el Señor nos está diciendo es que toda persona, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea señorita, que mira a una mujer o a un hombre, no para cerciorarse que lo conoce, no para cerciorarse de que es su pariente, no para cerciorarse de un acercamiento con él, ni siquiera para mirar su belleza, lo cual no es pecado desde luego, sino que lo mira o la mira para codiciarla o para codiciarlo, es como si lo hubiera hecho literalmente. Dios condena esa actitud. No solamente la actitud física o la realización física, sino la intención del corazón, de ese deseo descontrolado e incontrolable que nace en el corazón del ser humano. Por eso la Biblia dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de nuestro interior, de donde dejamos crecer los malos pensamientos, los malos deseos, que aun cuando no los lleguemos a ser materiales, con el solo hecho de desearlo, para Dios es como si lo hubiésemos hecho físicamente. Dice la Biblia, ya adulteró en su corazón. Dios lo da por hecho, aunque tú no lo hayas hecho físicamente, con el hecho de desearlo en tu corazón, ya adulteró en él, dice la palabra del Señor. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de tentaciones, cuyo carácter se ha diseñado para excitar las más bajas pasiones que llevan a pecar al hombre delante de Dios. Hoy podemos ver anuncios panorámicos enormes donde se promueven a hombres y mujeres semidesnudos. En cualquier revista puede uno encontrar tentaciones explícitas. En las fotos que no dejan nada a la imaginación, en las películas cuyas escenas son explícitas, o en los programas televisivos donde no hay pudor para esta cuestión, o en las redes sociales tan abiertas para todos, se prestan con mucha facilidad para provocar el quebrantamiento de este mandamiento de Dios, bajo el pretexto, escúchelo bien, bajo el pretexto de que esto es cultura. Pero Dios dice que estas son tentaciones que pueden llevarte eventualmente a pecar contra Él y a quebrantar el séptimo mandamiento.
Hoy más que nunca, los esposos, las esposas, los jóvenes, las señoritas, los creyentes, tenemos que despertar para analizarnos si no estamos albergando en nuestro corazón este tipo de pensamientos que nos lleven a quebrantar el mandamiento de Dios. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, una triste historia de un rey, de un hombre amado por Dios, de un hombre que era conforme al corazón de Dios, que cuando llegó el tiempo de que los reyes salían a la batalla, el rey se quedó en casa. Y dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Si entendemos la tarde, si es que significa como nosotros la entendemos y lo que es para nosotros la tarde, posiblemente estaba tomando su siesta y se paseaba sobre el terrado de la casa real, dice la Biblia. No sabemos si salió allí, como tal vez algunos acostumbran tener su terraza y sentarse en su mesita con su taza de café o con su refresco. Y ahí estaba David. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. Que David admirara la belleza de esta mujer no era malo. ¿Dónde estuvo la maldad? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ah, ok. Muchas gracias, dijo David. No, él dijo: vayan mensajeros y tráiganla. Y él la tomó, dice la Biblia, y vino a él, y él durmió con ella. David no solo miró, no solo se detuvo a contemplar, sino se detuvo para codiciar y desear a aquella mujer que no era su mujer. Y él se convirtió en un adúltero. Es aquí, hermanos, donde podemos encontrar que no necesariamente tiene que llegar al acto mismo físico. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que la mira para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y como dije al principio, esto no es para hombres solamente, es también para mujeres, es para jóvenes, es para señoritas, que tenemos que guardarnos, todos los creyentes tenemos que guardarnos. La excusa de muchos puede ser que mientras no lo hagan físicamente, como decían los fariseos, no es pecado. Pero el problema no está en si lo haces físicamente o no. El problema está en tu corazón si tú deseas a alguien que no es tu esposa o a alguien que no es tu esposo y quebrantas el mandamiento de Dios. Sí, allí en la intimidad de tu ser, en donde nadie te puede ver excepto Dios, ahí está el problema. La pregunta entonces que tenemos que hacernos: ¿cómo nos estamos comportando como creyentes ante este mandamiento del Señor? Y tan bombardeado como estamos por tanta cuestión visual, pornográfica que existe en nuestro mundo, donde no solamente los hombres estamos expuestos, están expuestas nuestras esposas, están expuestas nuestras hijas, están expuestos nuestros hijos, y a ellos tenemos que advertirles, y a ellos tenemos que decirles que para Dios violar un mandamiento como esto es algo serio y es pecado delante del Señor. Por eso es bueno reflexionar en la siguiente pregunta: ¿quién soy realmente en este momento en Cristo? Tal vez usted podrá decir: soy un hijo de Dios, y eso es importante, pero la siguiente pregunta es esta: ¿soy la persona que Dios desea que sea, o me encuentro violando su mandamiento? La respuesta es suya y la respuesta es mía, de todo aquel que escucha este mensaje. Por eso la segunda lección que tenemos que aprender a partir de este pasaje es que Dios califica como pecado
Y ese pecado nace en el corazón, aunque no lo hagas físicamente. La tercera lección que podemos encontrar aquí es lo que yo llamaría la solución para no quebrantar el mandamiento. Uno de los problemas más comunes en nuestra sociedad es que deseamos corregir nuestros problemas con nuestros propios estándares, con nuestras propias medidas. Así es como deseamos tratar el pecado muchas veces en nuestra vida. Pero usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como personas salvas, como personas redimidas por Cristo, tenemos que pensar y actuar en base a lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, si ya entendimos que quebrantar el séptimo mandamiento no es una cuestión de si lo hago físicamente nada más, sino que es un problema que está albergado o puede estar albergado en nuestro corazón, en lo más interno de nuestro ser, ¿qué podemos hacer para no encontrarnos quebrantando este mandamiento de Dios en nuestro diario vivir? Dice el Señor en los versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Qué significa esto? ¿Que acaso el Señor nos está diciendo que debo sacarme el ojo y cortarme la mano? Antes de responder, que no creo que tenga mucho problema usted para entender la respuesta que Dios da, déjeme contarles una ilustración. Como en muchos pueblos o en muchas ciudades en antaño, en el pueblo donde yo nací, cuando una persona pues cometía alguna falta administrativa o de buen vecino o cometía algún agravio a la sociedad y lo metían a la cárcel, una de las reglas que tenían en la cárcel del pueblo, que aunque uno pagara la multa que se establecía, mínimo debía pasar unos 72 horas preso. Y debía dejarse cortar el cabello a rapa. Y tenía que salir a hacer, en esa condición, trabajo comunitario. De tal forma que todos aquellos que veían a una persona que estaba rapado y con una escoba en la calle, pues sabía que estaba preso. O por lo menos sabía que había estado en la cárcel. Esto explicaba precisamente esa condición de las personas. Por eso cuando vemos aquí lo que el Señor nos está diciendo, que el adúltero, tendríamos que preguntarnos si el adúltero tendría que sacarse el ojo, cortarse la mano. Y noten lo que dice: tu ojo derecho, tu mano derecha. ¿Significa que entonces podía hacerlo con el izquierdo? ¿Y que podía hacerlo con la mano izquierda? No, definitivamente no, porque ambos miembros eran considerados de suprema importancia en la vida normal de una persona. Imagínense si esto lo tomáramos literal. Solo imagínense, hermano, si lo tomáramos literal. ¿Cuántos ciegos y cuántos hombres mochos o mancos, no sé cómo se dirá, andarían por la calle? ¿Será que esto es lo que el Señor realmente quería? Lo que el Señor está diciendo es que hay que eliminar toda fuente de tentación. Usa una figura de lenguaje para explicarnos que cualquier cosa que pueda llegar a provocarnos y caer en la tentación y ceder al pecado de quebrantar el séptimo mandamiento, dice Dios, debes eliminarlo. Debía ser quitado de la vida del creyente, por muy valioso que esto fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, si ese es nuestro problema. Pablo dice que debemos pensar en todo lo puro,
en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si nuestro problema es un programa televisivo, pues simplemente no lo vemos. No nos vamos a morir por no verlo. Si nuestro problema es nuestros aparatos electrónicos, llámese celular, tablet o computadora, pues luchemos por usarlo solo para lo básico, para lo que nos edifica moralmente hablando. Todos sabemos, hermanos, que hoy la tecnología nos ha beneficiado enormemente, pero también ha pervertido enormemente a los hombres y a las mujeres de manera mental. Porque muchos, incluidos creyentes, es probable que se gocen, se deleiten, se complazcan viendo escenas inapropiadas. Y de ahí nace el deseo desenfrenado en el corazón. Y es probable que muchos estén quebrantando o nos encontremos quebrantando el séptimo mandamiento. No solamente hay que eliminar, dice el Señor, las fuentes de tentación. Si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, por muy valioso que sea aquello, deséchalo, dice el Señor. Hazlo a un lado. Es mejor perder aquello que encontrarse pecando contra Dios, pero también tener temor a las consecuencias, porque dice el Señor en el versículo 29 y 30, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es importante aclarar que la referencia al infierno es porque en el contexto en el que el Señor está diciendo estas palabras, habían personas que aparentaban ser justos, pero no tenían una relación personal con Cristo. No había una relación salvífica en ellos. Así como hoy en día pueden haber muchos hombres y muchas mujeres que se digan creyentes, pero en realidad no tienen una relación con el Señor Jesucristo. A ellos iba prácticamente dirigido este mensaje. Aquellos que se deleitaban en el pecado ocultando su verdadera personalidad. Pero si tú eres cristiano, no irás al infierno. Te lo aseguro, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, no irás al infierno. Pero tanto tú como yo tenemos que entender que un momento de deleite, por muy escondido que se tenga o que se haga, puede destruir tu vida. Puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia, puede destruir tu honor y tu dignidad y puede estropear tu comunión con Dios. Por eso el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el mismo Señor nos ha enseñado que no solamente es pecado hacerlo físicamente, sino desearlo hacer en el corazón. Eso constituye un pecado delante de Dios. El pastor, predicador y escritor Samuel Pérez Milos, predicador español, dice lo siguiente: el creyente no es santo por imposición, ni siquiera lo es por convicción. Es santo por comunión con Cristo. En Él tiene una nueva posición y en Él tiene la capacidad de ser santo, es decir, separado totalmente del mundo para Dios. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña que la verdadera vida cristiana no está en las meras apariencias y en el cumplimiento exterior de ciertas normas, sino en un corazón transformado por la gracia divina de Dios. Al principio te dije una frase: tus palabras dicen lo que tú pretendes ser, pero tus acciones reflejan lo que en realidad eres.
sin afán de excusarnos o justificarnos, cada uno deberá analizar su propia vida a la luz de la palabra de Dios, lo que ella nos enseña, y considerar de qué manera ha sido tentado o de qué manera ha quebrantado este mandamiento. Dios conoce nuestra verdadera situación, así que si en esta hora tú has comprendido y yo he comprendido lo que Dios espera de nosotros y nos hemos dado cuenta de nuestra situación, de la situación en que nos encontramos, hablemos con Dios, arreglemos cuenta con el Señor. No sea que por un mal entendimiento nos encontremos quebrantando este mandamiento y nos encontremos pecando delante de Dios. La Biblia dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Seas hombre o seas mujer, seas joven o seas señorita, tú y yo estamos expuestos y propensos, si no ponemos atención a lo que Dios nos dice, a quebrantar el mandamiento dado por Dios y encontrarnos pecando delante de Él. Tú mejor que nadie conoces tu situación y tú mejor que nadie sabes lo que debes hacer. Dios te conoce como me conoce a mí. Así que yo te invito a hablar con Dios. Tal vez tú has caído en un pecado como este. Es momento de hablar con Dios, de pedirle al Señor que Él te ayude a ti, que Él me ayude a mí, que ayude a todos los creyentes conscientes de su relación con Cristo, a guardarnos de no quebrantar la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tanto mis hermanos como yo estamos convencidos que nadie esté exento de pecar contra ti. Y mucho menos estamos exentos de quebrantar este mandamiento. Tú que conoces la lucha de cada uno y la situación de cada uno, Señor, toma en tus manos cada oración que se haga y perdona a cada uno que lo haga, Señor. Te pido, oh Dios, que tú nos guardes como esposos, que guardes a nuestras esposas, que nosotros no seamos quienes propiciemos eventualidades que pongan en riesgo a nuestras esposas, que nuestras esposas no sean las que alienten algo similar, que nuestros jóvenes y nuestras señoritas sepan guardarse delante de ti, que podamos aprender, Señor, que tú esperas de nosotros santidad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y toma en tu mano, Señor, cualquier decisión que se tome. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Sigamos orando unos por otros y cuidémonos unos a otros. Y honremos al Señor con nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo.